Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente al Comité de Inversiones, como lo hacemos una vez por mes, con la presencia de Fernando Marengo, economista jefe del estudio Arria, su macroanalistas. Bueno, él nos va a describir la situación internacional y un tanto compleja local, eh, donde nos va a dar su view con los datos, los análisis que ellos realizan. Desde ya, Fernando, muchísimas gracias. Un placer de nuevo tenerte con nosotros. Eh, Te doy el paso sin más preámbulos para que puedas comenzar. Dale, genial. Muchas gracias, Agustín. Saludos a todos, buen día. Vamos a empezar por la parte internacional, después vamos a ir a la parte argentina. En la parte internacional, el mundo lucha contra la inflación y las dudas son básicamente qué es lo que pasa con la actividad económica. En charlas anteriores hablamos que incrementos de precios tienen dos orígenes. Uno, cambio de precio relativo, que empezó ya en el segundo semestre del año pasado con la sequía en el Cono Sur, los intentos de Europa por cambio de la matriz energética, que el año pasado había tenido una crisis por falta de viento, muy loco suena, pero falta de viento, entonces poca producción de energía eólica, lo cual hizo que aumente la demanda de gas y petróleo y empezara ya a subir el precio de los hidrocarburos. Problemas logísticos claramente relacionados con el tema de la pandemia. Y finalmente sobre esto la invasión de Rusia a Ucrania, pero todo esto era un cambio de precio relativo. Y había otros factores que eran la inflación, donde la inflación básicamente depende de la política monetaria y la política fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el cambio de precio relativo es un incremento de un precio que por un problema estructural en un mercado subió y no sube el resto de los precios de la economía, mientras que la inflación, digamos, los economistas lo definimos como el incremento sostenido en el nivel general de precios. O sea que los precios crecen de manera sostenida y todos los precios. Y dentro de esto, el desafío veníamos planteando dentro de Estados Unidos qué pasa en el mercado laboral y qué pasa con el mercado de housing, dada la ponderación que tiene dentro del CPI americano. Salieron datos de inflación de junio. Los datos de inflación de junio, si uno ve la inflación total, la headline en Estados Unidos se había acelerado mayo y volvió a acelerar junio. Lo mismo pasó en la zona del euro. En Reino Unido, poco menos, tuvo el máximo marzo y abril en los peores momentos de invasión y después se desaceleró. China también desacelerando la tasa de inflación, incluso Brasil desacelera la tasa de inflación, la headline. Cuando vemos qué pasa con energía, junio fue un mes de suba del precio de petróleo. Entonces, cuando uno ve qué pasa con la inflación core, empezamos a ver situaciones distintas. Por un lado, vemos que el CPI americano fue abril 0,6, mayo 0,6, junio 0,7, se mantiene en ese nivel y no desacelera la inflación core. Pero si vemos la zona del euro, tercer mes consecutivo de baja de precio de la inflación core. Si vemos el Reino Unido, tocó un máximo en el mes de marzo y también tercer mes consecutivo de baja. China, siempre son dudosos los datos, está cercano a cero la inflación core, y Brasil está estancado en 1% de inflación core. Cuando uno ve los datos interanuales, claramente marcando récord y lo que sale en los diarios todo el tiempo, Estados Unidos 9,1, la zona del euro 8,6, Reino Unido 8,2, Brasil 12% de inflación e incluso acelerando interanual. Pero si uno ve la inflación total de Estados Unidos, el último mes, junio interanual, ese 9,1, la más alta, de nuevo, en 40 años, hay que irse a la segunda crisis del petróleo para encontrar tasas de inflación de este nivel. Cuando analizamos la inflación de junio de Estados Unidos, ese 1,3, y esto es la incidencia, cuánto explica cada rubro sobre la inflación total, que lo que vemos que hay una energía que creció 7,5% y que ese 7,5% explicó 0,7 del 1,3 de inflación. O sea, la mitad de la inflación de Estados Unidos del mes de junio está explicado exclusivamente por lo que pasó con energía. Ahora bien, cuando vemos la inflación core, tenés 0,7 de inflación core, en línea con lo que venía pasando los meses anteriores, con un housing, que esto yo repito de manera insistente, que aumentó 0,8, que no parece una inflación tan alta, pero dado que pondera 40%, me explica 0,3% de esta inflación core. Entonces, si yo quiero bajar la inflación core, definitivamente en algún momento vivienda va a tener que desacelerar.
Ahora bien, cuando salió el dato de 1,3 de inflación, ¿cuál fue la primera reacción del mercado? Fue, bueno, la Fed se va a poner más dura ahora, y ponerse más dura, ¿qué significa? Que la suba de tasa va a ser más fuerte, que mañana subiría un 100 basic point la tasa de interés de política monetaria, y el mercado esos días empezó a caer fuertemente, hasta que salió un presidente de una de las Fed de Estados Unidos a decir que no estaba tan claro que vaya a ocurrir eso, y a partir de ahí yo diría, se empieza a ver un proceso de recuperación en los índices de acciones de Estados Unidos, como si el mercado empezase de alguna forma a descontar que la Fed va a empezar a tener una posición más blanda. Ahora, algunas de las cosas que vale la pena tener en cuenta. Esta es la evolución del CPI, la inflación del índice de precio al consumidor, solo la núcleo, la core, donde se ve que tocó un máximo y interanual, y a partir de ahí empieza a desacelerar. Pero acá lo vamos a comparar con el PCE, que es el PCE, el Personal Consumption Expenditure, que es el indicador de precios en el cual centra la Fed su decisión de política monetaria. ¿Por qué se centra en el PCE y no en el CPI? Porque el CPI es una canasta de consumo promedio, mientras que el PCE es el deflactor de consumo dentro del PBI. ¿Qué quiere decir? Esto incluye todo el consumo de la economía americana, y esto que es una canasta promedio de consumo. Cuando vemos la evolución, esta es la evolución del PCE. ¿Y qué es lo que vemos en el PCE? Que el máximo no fue tan alto como en el CPI, y que la desaceleración empieza a ser mucho más marcada que la del CPI. Cuando uno ve esta evolución, lo primero que dice es, bueno, si el máximo fue menor y está cayendo más rápido, tiene que haber una explicación por el lado de los ponderadores. Y efectivamente, cuando uno ve la composición de vivienda, pondera 42% en el CPI, 22% en el PCI, y este es uno de los componentes que no está aflojando su ritmo de crecimiento. Ahora bien, ¿por qué entonces el PCI está cayendo más rápidamente que el CPI? Porque igual que lo que pasa en Europa, uno tiene, digamos, tiene mayores ponderaciones en alimentos y bebidas, que son commodities, que cuando bajan los precios internacionales rápidamente se ve esa desaceleración. El CPI, como tiene más del 40% del índice, que es housing, que no depende de precios internacionales, bueno, presenta más reticencia a bajar. Dentro de esto veníamos planteando ya hace un par de meses que nosotros creíamos que la crisis de Rusia y la crisis de Ucrania, digamos, por la invasión Rusia, iba en algún momento a hacer pico, y a partir de ahí iban a empezar a bajar los precios internacionales. Y que trabajábamos con un supuesto que la crisis se quedaba encapsulada en Ucrania, y en la medida que la crisis se encapsulaba en Ucrania, esos precios iban a empezar a moderarse. A la vez que había otro factor, que es un factor financiero, que cuando uno ve un escenario inflacionario, la mejor forma de cobertura es comprando materias primas. Es lo que hacemos en Argentina, adelantando consumo, yendo al supermercado o estoqueándonos de insumo, digamos. Bueno, a nivel mundial pasa lo mismo. La mejor forma de cobertura es la demanda de commodities, de materias primas, y con tasas de interés bajas, eso el costo de oportunidad es muy bajo. Ahora, cuando yo veo un banco central peleando contra la inflación y veo que la tasa de interés empieza a subir, ese costo de cobertura empieza a ser más elevado. ¿Y qué empezamos a ver? Y un petróleo que en el margen desacelera, una soja que cae, un maíz que cae, un trigo que cae fuertemente, y un precio de la carne también desacelerando, igual que el oro. Si vemos hasta el 22 de el promedio de los primeros 22 de julio contra el promedio de junio, el oro cayó 6%, el petróleo 13%, la soja 11%, el maíz 17%, el trigo 20% y la carne 2%, todos precios internacionales. Entonces, si uno empieza a decir, ¿y cuál va a ser el impacto en inflación de lo que pasa con petróleo, con soja, con maíz, con trigo y con carne? Bueno, claramente no va a ser el mismo impacto que vimos en el mes de junio. Si uno, yo volví hace un par de semanas de Estados Unidos y ya se veía la baja en el precio de la gasolina en los surtidores, digamos. Se veía que era la baja semanal más grande en años que se estaba dando. Inmediatamente cae el precio del petróleo, ¿y qué pasa?
eso pasa al precio del galón, baja el precio del combustible y empieza a tener impacto en la economía. Entonces este impacto ya lo empezamos a tener. Ahora, ese es de precio relativo y era uno que decíamos va a empezar a jugar a favor para mostrar desaceleración de precios. ¿Cuáles son los otros? Política fiscal y política monetaria. Política fiscal, de nuevo, marzo del año pasado, acumulado 12 meses, el déficit de Estados Unidos más de casi 20 puntos del producto, actualmente menos de 5 puntos del producto. Fuerte ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque no se volvió a caer en la irracionalidad del año pasado. Segunda medida de ajuste, política monetaria. Cuando fue la reunión del mes de junio de la Fed, mañana se va a conocer la de julio, cuál es la decisión de la Fed, los miembros de la Fed hicieron una nueva proyección de las distintas variables macro. Y para el corriente año proyectaron menos crecimiento, proyectaron más inflación, pero lo más llamativo fueron dos cosas. Uno, la Fed explicitando su compromiso con llevar la tasa de inflación de mediano plazo al 2%, y lo segundo, cada puntito de esto es una proyección de uno de los miembros del Comité de Política Monetaria, que en marzo esperaban que la tasa de política monetaria a fin de año promedio fuera 1,90%, en las proyecciones de junio el promedio se ubicó en 3,40%. ¿Qué esperan los mismos miembros de la Fed? Un fuerte incremento en la tasa de política monetaria. Ahora, esto es lo que decide la Fed. Después está lo que hace el mercado. Esta era la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro americano en abril, esto en diciembre del año pasado, esto en marzo del año pasado, y esto es lo de esta semana. Entonces, ¿qué vemos? Primero, fuerte ajuste de la tasa de 10 años. Ustedes dirán, bueno, pero ahora está abajo de 3%. Sí, sí. En marzo estaba abajo del 1,5%. Más que se duplicó la tasa de 10 años y en realidad, dependiendo del día, oscila en torno al 3%. Se va arriba, se va abajo, en torno al 3% la tasa de 10 años. Pero ¿qué es lo otro que habíamos dicho? Que el tramo corto era el que tenía que empezar a subir. Bueno, ya vemos cómo el tramo corto claramente se empezó a alinear, digamos, ¿con qué? Y con una visión que la tasa de política monetaria de la Fed va a empezar a subir. De todos modos, los miembros de la Fed están proyectando a fin de año una tasa en 3,40%, por acá arriba, con lo cual todavía podría haber más suba en el tramo corto de la curva. Un comentario para los que son más técnicos. Mucha gente habla de la inversión de la curva y que esto me está anticipando una recesión. Básicamente lo que me dice este empinamiento de la curva, que se espera acá un fuerte apretón monetario, y esta baja posterior, que es lo que me está diciendo, que el mercado todavía le cree a la Fed que va a lograr vencer a la inflación. Que sí, a ver, y hay días que la curva está recta, hay días que está la curva invertida, y no necesariamente que la curva esté invertida me está anticipando que vaya a haber una recesión. Esto es por plazo, la tasa de 2 años que llegó a tocar máximos de 3,5, casi por ciento, tuvo alguna baja marginal, está en torno al 3%, pero venimos a fin de año de niveles del 0,5%. La tasa de 5 años, que a fin de año venía de un poco arriba del 1%, rompió el 3,5, ahora está por debajo de 3, y la tasa de 10 años, lo mismo que decíamos, que venía por debajo del 1,5%, llegó a casi 3,5%, ahora por debajo de 3, pero que oscila en torno al 3% de tasa de interés. En este mercado, ¿qué es lo que vimos? Inicialmente un fuerte ajuste en la evaluación del precio del equity, el S&P llegó a caer 20% y ahora tiene una recuperación en el margen, desde el máximo el S&P viene cayendo 17%, y en el Nasdaq lo mismo, llegamos a tener caídas casi del 30% y ahora está en 25%. Si uno se pregunta, bueno, ya está, se acabó, ahora vamos para arriba, la verdad que yo por lo menos sería cauto, esperaría un poco más. ¿Por qué? Porque creo que todavía se tiene que convalidar. A ver, primero, mañana en la reserva de la Fed, veremos si la Fed está tan hawkish, tan dovish como está pensando el mercado. Esto, digamos que estamos con una Fed más blanda, primer punto. Segundo, habrá que ver la evolución de la inflación, si esa inflación realmente empezó a bajar, como creo yo
Yo en su momento le dije, creo que en 3, 4 meses, o sea, hacia fines del tercer trimestre, empezaríamos a ver datos de inflación bueno en Estados Unidos. Creo que hay que esperar eso también, a ver qué es lo que pasa, porque recién cuando veamos que la inflación empiece a aflojar, creo que la Fed se va a sentir más cómoda y podemos esperar un proceso de recuperación en el equity. De todos modos, de nuevo, el S&P a precios corrientes, y esto medido a precios de 2019. ¿Qué quiero mostrar acá? Bueno, que parte del ajuste se hizo vía inflación. Si uno se fija, el nivel del S&P hoy, medidos a precios del año 2019, bueno, estamos en el nivel prepandemia. O sea, parte del ajuste se hizo nominalmente porque bajó el valor de las acciones, otra parte se lo hizo vía inflación y ya estamos en el nivel prepandemia. Pero el mercado, la verdad que no ve valuaciones en términos reales, sino nominales. Todavía dice que estás arriba del prepandemia, con lo cual yo por lo menos sería cauto. Más que cauto diría selectivo. Creo que la palabra es más selectivo que cauto. ¿Cuáles son los dos desafíos que tiene la economía americana? Yo le decía, uno es qué pasa con el mercado laboral. Esto es la tasa de desempleo, pero este es el desempleo neto, que sigue siendo muy negativo. Muchas búsquedas laborales no cubiertas que casi duplican la cantidad de desempleados de la economía americana. ¿Qué se necesita? Bueno, ¿cuál es el impacto de eso? Digamos que me van subiendo los costos laborales, porque además cuando veo la productividad me va cayendo, porque actividad económica se va estancando, y como actividad económica se estanca o cae en el margen, y yo mantengo la dotación de personal, no despido a todo el mundo, bueno, la carga de la mano de obra por unidad de producción tiende a ser creciente. Entonces, ¿cómo se soluciona que es un problema del incremento de los costos laborales? Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Tiene que aumentar la cantidad de gente que salga al mercado laboral dispuesta a trabajar, y por otro lado, tiene que caer la demanda de empleo de la economía. Cuando vemos el lado de la oferta, esto es lo que pasó con la tasa de participación, la PEA, digamos, la gente con trabajo o sin trabajo que está dispuesta a trabajar. Esto es un índice, diciembre del 2019 igual a 100, cayó en la pandemia, se recuperó parcialmente fuerte, y después una tendencia creciente, pero no se volvió al nivel prepandemia. Estábamos más o menos a 1,5% de volver al nivel prepandemia. Pero ¿qué resulta interesante? Bueno, fíjense lo que pasó con los menores de 55 años. Caída, recuperación, y ya está casi en el nivel prepandemia, pero los mayores de 55 años cayó y nunca se recuperó. Es como que la gente de más de 55 años parece que va a ser más difícil que vuelva a incorporarse al mercado laboral. Si vemos la situación respecto de febrero del 2020, en realidad la oferta laboral, la cantidad de gente dispuesta a trabajar cayó en 425.000 personas, cayó 660.000 la oferta de los mayores de 55 años, y la de menos de 55 ya está por encima, 282.000 por arriba de lo que era febrero de 2020. Entonces, si uno dice, ¿dónde está el problema? Y la gente de más de 55 que no está volviendo al mercado laboral, y la duda es si en algún momento se reincorporará. Pero ¿qué es necesario? Que esta línea negra siga creciendo, que haya más gente dispuesta a trabajar, y parte de esto se logra con un efecto ingreso negativo. Si a mí me cae el precio de mis acciones, me cae el precio de mi fondo de jubilación, me cae el precio de mi casa, bueno, posiblemente, y me caen los subsidios que me da el gobierno, posiblemente tenga que salir a buscar trabajo, con lo cual eso viene por el lado de la oferta. Ahora bien, por el lado de la demanda, esto es las posiciones laborales demandadas no cubiertas. Como que históricamente en Estados Unidos había más o menos 4 millones de búsquedas laborales no cubiertas mes a mes. En el periodo de Trump, con una economía en pleno empleo, eso creció a 6 millones de búsquedas laborales no cubiertas. Estas son empresas que buscan cubrir posiciones de empleo y no consiguen trabajadores. Esto fue la caída de la pandemia, la recuperación, y fíjense lo que pasó después. Llegó a 12 millones de personas. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, primera vez que se da muy en el margen,
pero una caída 2 meses consecutivos. Esto por el lado de la demanda. Si yo quiero bajar las presiones de los costos laborales unitarios, tiene que aumentar la oferta laboral del cuadro anterior y tiene que caer la demanda de empleo. La oferta laboral es función del ingreso o del efecto ingreso o el efecto riqueza que perciba la gente, y al mismo tiempo la demanda de empleo va a depender de actividad económica. En la medida que caiga actividad económica, bueno, esto va a tender a caer, con lo cual el desequilibrio en el mercado laboral se va a achicar, las presiones salariales se van a achicar y los costos laborales unitarios van a ser más bajos. Respecto del mercado hipotecario, inmobiliario, ¿qué es lo que le decía yo? Bueno, dentro del CPI, a pesar de que no es el indicador que sigue la Fed sigue el PCE, pero seguro que lo mira con un ojo al CPI porque es lo que aparece en las noticias todo el tiempo. En realidad nadie habla del PCE en las noticias, más allá de que la Fed lo use como un indicador porque es más representativo del consumo total de la economía. Esto es qué pasó dentro del CPI con el componente alquiler de vivienda, esto es la renta presunta, y que lo que vemos que cuando sube la tasa de política monetaria, sube la tasa de los créditos hipotecarios y sube el costo de los alquileres. ¿Por qué sube el costo del alquiler? Porque si yo tengo que dar una vivienda en alquiler y a mí me subió el costo de mantenimiento porque me subió el crédito hipotecario, ¿qué hago con ese costo de mantenimiento? Y trato de pasárselo al inquilino. ¿Cómo tiene que ajustar este mercado? Bueno, tenemos una suba de tasa de crédito hipotecario, pero tiene que ocurrir que la suba de tasa con la baja del precio de la vivienda haga más atractivo comprar una propiedad que salir a alquilar. Entonces, a medida que empieza a ocurrir eso, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a empezar a ver que hay desaceleración en los alquileres, o por lo menos que se estabilice en un nivel más bajo. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, eso va a empezar a ayudar a desacelerar la inflación. Dentro de esto, encontramos un indicador nuevo que es una especie de PMI, pero de la construcción, intenciones de construcción, digamos, un Housing Market Index, que te anticipa bastante bien qué es lo que pasa con construcción de nuevas viviendas. ¿Y qué es lo que vemos en los últimos 2 datos? Casi que está colapsando esto en una caída similar a lo que pasó durante la pandemia. Entonces, esto que nos está anticipando, y esto nos va a estar, de alguna forma que está cayendo el precio, con lo cual está cayendo el incentivo a construir, con lo cual esa baja de precio puede ser el primer que esperamos se dé, la primer parte del mecanismo de ajuste de housing. Ahora bien, creo que el mercado hoy habla mucho más de actividad económica que de inflación. Creo que empieza a comprar el argumento de baja de precio de materias primas, de ajuste fiscal y de ajuste monetario. Entonces ahora lo que preocupa es si la economía está enfrentando una desaceleración y si esa desaceleración va a terminar en un hard landing o un soft landing. Primer dato, el PMI, que es intenciones de compra de managers, que se ve que en la zona del euro tiene un pequeño negativo, abajo de 50 es negativo, está en 0 negativo, primera vez que se iría negativo desde principio del 2021. Estados Unidos también en julio se habría ido negativo, primer negativo desde que salió de la pandemia en el segundo trimestre de 2020. Y China, que después de 3 meses de caída por la pandemia había pasado a terreno positivo, pero todavía no está el dato de julio. Entonces esto empieza a hablar de una desaceleración de la economía mundial, que siempre la esperamos a esa desaceleración porque veníamos diciendo que la economía no podía seguir creciendo a ese ritmo. Ahora, creo que está bueno ponerlo en contexto. ¿Qué implica esa desaceleración? Estamos hablando de una caída del PBI de un nivel que fue récord histórico. Fíjense lo que fue el PBI del cuarto trimestre del año pasado, cayó el primer trimestre. Una necesaria desaceleración o caída del consumo privado, donde fíjense la recuperación que tuvo post pandemia ese consumo privado y el nivel que está. Y fíjense el nivel de inversión. Y esto no incluye el efecto inflacionario. Estos son solamente volúmenes. Entonces, ¿estamos hablando de ajuste? Sí, de ajuste sobre niveles que son récord histórico. Ahora, yendo un poco más,
avanzando un poco más, ¿qué sabemos? Que el primer trimestre del año el PBI ya había caído, pero una caída muy rara. ¿Por qué? Porque el consumo había crecido y la inversión había crecido. Entonces la demanda interna estaba creciendo, pero el PBI caía. Entonces uno decía, ¿cómo puede ser que caiga el PBI si me crece la demanda? Porque esa demanda estaba siendo abastecida con menor acumulación de inventario e importaciones. Entonces, es una caída del PBI, pero bastante rara. ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos a ver el Naucas, que es un modelo de estimación de qué pasa con actividad, que anticipa qué pasa con actividad económica, con datos de alta frecuencia que hace la Fed de Atlanta. ¿Y qué te está diciendo la Fed de Atlanta? Este viernes vamos a conocer el anticipo del PBI del segundo trimestre, pero la Fed te está diciendo el segundo trimestre también va a ser negativo. Entonces van a ser 2 trimestres negativos de caída del PBI y vamos a empezar a hablar de una recesión en Estados Unidos. Pero fíjense de nuevo, va a ser una recesión con el consumo que sigue creciendo y con una inversión con alguna caída o una pequeña caída. Pero dado que el PBI, que el consumo pondera mucho más que la inversión, en realidad la demanda agregada va a seguir creciendo, a menor ritmo, claramente, pero sigue creciendo. Entonces, de nuevo, ¿cómo se satisface eso? Con menor acumulación de inventario y crecimiento de importaciones. Entonces vamos a empezar a hablar de una recesión en Estados Unidos, pero una recesión muy particular donde todavía no se había afectado el consumo. Ahí el mercado suele plantear que qué pasa con el pedido de seguro de desempleo, un buen indicador de lo que está pasando con actividad económica, estos leading indicators. Entonces armamos un modelo, donde el modelo básicamente, ¿qué es lo que te muestra? Que hay un periodo donde suben los pedidos de seguro de desempleo, en ese periodo no pasa nada, al siguiente tenés una caída del PBI, y después al subsiguiente ya, si no hay una nueva caída de los pedidos de seguro de desempleo, la economía empieza a recuperar. Es como, es un efecto que, digamos, donde el shock no tiene impacto en el periodo corriente, hay una pequeña caída en la tasa de crecimiento en el siguiente periodo, o sea, hoy suben los seguros de desempleo, hoy no pasa nada, pero al siguiente periodo veo una caída del PBI con una correlación muy baja, negativa, y después si al tercer periodo no hay un nuevo incremento de los pedidos de seguro de desempleo, actividad empieza a recuperarse. Y si vemos qué está pasando con los pedidos de seguro de desempleo, vemos que el margen está subiendo. Y si bien nosotros hicimos un modelito econométrico para tratar de ver esa relación, y resulta intuitivamente razonable que si la gente está pidiendo más seguro de desempleo, bueno, haya algún tipo de desaceleración o caída de actividad económica. Entonces, si uno piensa qué es lo que está pasando con actividad económica, sí, definitivamente, segundo y las primeras semanas del tercer trimestre hay caída de actividad económica. Ahora, esa caída de actividad económica de nuevo es necesaria. Ahora, ¿eso implica un hard landing? No necesariamente, y ahora vamos a ver algo de esto. Esto es un índice de acciones mundiales, esto es mercados desarrollados y esto es mercados emergentes. Claramente, en mercados emergentes el ajuste empezó mucho antes. Cuando uno ve economías desarrolladas, esto es lo que pasó en Europa, esto es lo que pasó en las economías desarrolladas en general, y dentro de Europa, fíjense, esto es Francia, esto es Alemania, claramente más castigado Alemania, ¿por qué? Porque sufre mucho más que el resto de Europa los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania por su dependencia energética que tiene de Rusia. Esto es Italia, ahora con una fuerte crisis política. España, con mucho más lateralizado, no tuvo la recuperación que supieron tener las principales economías europeas. Esto es el Reino Unido, igual que España, y castigado básicamente por Brexit y por temas políticos internos. Y esto es Estados Unidos, donde claramente si uno dice dónde hay que estar, el lugar del mundo donde hay que estar es Estados Unidos, hay que tener cuidado dónde. Ahora bien, en el medio de todo esto, el Banco Central Europeo la semana pasada dijo, vamos a subir medio punto la tasa de política monetaria, cuando el mercado esperaba 0,25. ¿Y por qué? Porque dicen, creemos que ahora es el momento de pelear contra la inflación. ¿Y eso qué hizo?
esto es una tasa a 2 años de un bono alemán, esto de un bono americano, ¿y qué es lo que pasó? Que el diferencial de tasa se achicó. Si vemos el diferencial de tasa, fíjense cómo en el margen mejoró la tasa europea respecto a la tasa americana. ¿Y esto qué hizo? Bueno, esto lo que hizo es que la fuerte apreciación que viene teniendo el dólar en el margen tendiera a revertirse. ¿Qué creo que es el escenario base? Hay que seguir pensando en un dólar fuerte. ¿Por qué? Porque de nuevo, Estados Unidos, a pesar de que el PBI cae, su consumo está yendo a un ritmo más fuerte que Europa, al mismo tiempo que inflación en Estados Unidos es más alta que la inflación europea. Entonces creo que todo eso va a hacer que el diferencial de tasa se mantenga favorable, digamos, favorable al dólar, con lo cual es esperable, digamos, seguir en un escenario de dólar fuerte. Si vemos los mercados en emergente, esto es China. China a partir del fin del 2020 no para de caer, al final hay alguna estabilización y recuperación de que explotó, digamos, el problema crediticio con una importante empresa constructora china. Esto es emergente sin China, fíjense cómo se desacopló de China, y emergente sin China cae cuando cae Estados Unidos y el resto del mundo, y esto es América Latina. América Latina lateralizado con fuerte volatilidad, y dentro de América Latina esto es Argentina, esto es Brasil, esto es Colombia, esto es Perú, esto es Chile y esto es México. Estamos tomando un índice de 30 de diciembre del 2019 igual a 100, por eso Argentina aparece con una performance mejor que el resto. Si nos vamos al 2017, Argentina claramente estaría por debajo de todo el resto. Pero ¿qué se ve en América Latina en general? Lateralización, mucha volatilidad, un comportamiento bastante similar en toda América Latina, donde la suba de precios de materias primas juega a favor, la apreciación del dólar le juega en contra, la suba de tasa de interés para los países de América Latina que toman deuda le juega en contra, pero fundamentalmente una América Latina donde Chile, Perú, Colombia, en parte Brasil, Argentina, claramente marcado por dinámicas políticas que genera mucha incertidumbre y mucha volatilidad, y por un mercado, digamos, tendiendo a buscar cobertura en toda América Latina, donde el fortalecimiento del dólar tampoco le juega a favor a las economías de América Latina. La única excepción, podríamos decir, es México, donde es una América Latina, pero mucho más relacionado con lo que le pasa a Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos crezca y que el precio del petróleo se mantenga elevado, bueno, la economía mexicana va a andar relativamente mejor que el resto de América Latina. Respecto de la posibilidad de hard landing o no, yo siempre digo lo mismo: para que ocurra un hard landing tiene que haber un deterioro de las expectativas fuerte para que se dé ese sobreajuste. Un hard landing es una caída de actividad económica más grande de la necesaria. Ese sobreajuste generalmente está relacionado con eventos de liquidez, con un quiebre en la cadena de pago. Entonces, para que haya un quiebre en la cadena de pago, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Y lo que tiene que ocurrir es que algún sector cuyo precio de activos creció en base a endeudamiento, a leverage, bueno, cuando cae el precio del activo, la deuda le queda arriba, no puede repagar la deuda y eso genera un evento crediticio. Ahora, cuando vemos en Estados Unidos quién está endeudado, esto es crédito hipotecario, no se ve la burbuja 2006-2007, pero actualmente es bajo. Esto es crédito al consumo, no se ve ningún incremento fuerte. El sector de deuda corporate se ve un crecimiento tendencial desde 2010-2011, pero el sector que está endeudado en Estados Unidos, de nuevo, el gobierno federal. Entonces, ¿es esperable un evento crediticio del gobierno federal? No, creo que nadie espera que el Tesoro americano deje de pagar su deuda. Pero la buena noticia acá, ¿cuál es? La buena noticia es que al ser el gobierno federal el que se leveragió, en el resto de la economía no hay, digamos, fuerte incremento de crédito y la posibilidad de un quiebre en la cadena de pago. Incluso fíjense lo que es el financiamiento
el crédito al sector financiero, plena burbuja 2007-2008, cómo cayó después y no se recuperó. Entonces, yo diría, esta es la buena noticia y lo que debería ayudar a que no ocurra un hard landing. El único sector que crece es la deuda corporativa, pero si vamos viendo, esto es qué pasa con el endeudamiento del corporate retail, esto es el mayorista, estos servicios profesionales y negocios, esto informática, por ahí en informática uno podría decir creció un poco más, y esto es manufactura en el eje de la derecha, donde incluso está cayendo. Entonces, no hay ninguno en particular donde uno vea que hubo un incremento en el endeudamiento por encima del resto. Y creo que esto es lo que debería ayudar a evitar un hard landing. De todos modos, hay que esperar a ver qué dice mañana la Fed. Va a salir un dato de PBI, el anticipo del segundo trimestre de qué pasa con actividad económica. Claramente va a ser una caída del PBI. Habrá que ver qué es lo que pasa con la composición de esa demanda agregada interna y qué es lo que está pasando con el consumo. Y seguir de cerca. De nuevo, creo que el momento de entrar, creo que puede ser el momento de entrar de manera cauta, no a índices generales, claramente no tecnológicos, algo más relacionado con lo que se beneficia con suba de tasas, que son fundamentalmente los bancos, y los bancos, yo diría bancos más regionales dentro de Estados Unidos, que lo que hacen es un negocio exclusivamente bancario, no ir a grandes bancos donde toman exposición al riesgo mayor. Y lo otro que creo que el consumo masivo, donde el consumo masivo, digamos que en las recesiones o en las caídas de actividad económica es un consumo que no se resiente, ¿no? Que la gente sigue con ese nivel de consumo básico, lo sigue realizando. Y fundamentalmente empresas que tengan un poder cuasi monopólico, un poder de negociación que le permitan la salsa de precios, pasarla a precios y que no vaya contra el margen de la empresa. Argentina. Eso es el mundo. Argentina. A ver, Argentina, claramente Argentina en crisis. ¿Una crisis de qué? De necesidad de financiamiento, pero fundamentalmente una crisis de confianza. Esto es como analizamos nosotros la economía. ¿Cómo analizamos la economía? Cada bloque de esto es un sector de la economía y cada línea de esta es un mercado de un activo financiero. Si uno quiere ver qué pasó en junio en Argentina, teníamos un gobierno con un déficit fiscal de 350.000 millones de pesos, que para financiarlo le pidió un crédito al Banco Central en la forma de adelantos transitorios. El Banco Central se lo dio al crédito, colocó deuda por 17.000 millones de pesos en términos netos, usó depósitos que tenía en el sistema financiero por 14.000 millones, tomó poco crédito del sistema financiero y parte de todo esto lo destinó a comprar dólares el gobierno. Entonces tuvo un deterioro en su patrimonio financiero igual a su déficit. De nuevo, ¿cómo se lee esto? Un déficit fiscal que se financió pidiendo un crédito al Banco Central, colocando deuda, tomando crédito en el sistema financiero, y todo esto lo usó, perdón, y también bajó depósitos, y todo esto ¿para qué lo usó? Para comprar dólares y el resto para financiar el déficit fiscal. Ahora tenemos el Banco Central que le dio el crédito al gobierno, pero el shock que experimentó la economía fue que el sector privado bajó la demanda por casi 480.000 millones de pesos de los bonos del gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Cuando yo tengo esa baja en la demanda en los bonos del gobierno, digamos, la gente no quiere tener bonos, ¿cuál es el impacto? Baja el precio y sube la tasa de interés. ¿Para qué baja el precio y sube la tasa de interés? Para que en algún momento aparezca de nuevo la demanda. Ahora, como bajó tanto el precio y subió tanto la tasa y nadie demandaba los bonos, ¿quién salió al rescate? El Banco Central salió a comprar estos bonos más los bonos que colocó el gobierno. Al mismo tiempo que hizo el sector privado, tuvo ingresos que los depositó en las entidades financieras en la forma de depósito, tomó un poco de crédito a las entidades financieras recibieron los depósitos y el crédito, ¿y qué hicieron con esto? Bueno, cambiaron su posición de liquidez, demandaron billetes y moneda para tener en entidades, bajaron su integración de encaje, su posición de efectivo mínimo, y dado que recibieron 1.2 billones, dieron 400.000 millones de crédito y bajaron su demanda de base en 50.000 millones,
Esto les generó una capacidad prestable. ¿Y qué hicieron con la capacidad prestable? Bueno, fueron a demandar pases del Banco Central y fueron a demandar LELIQs del Banco Central. ¿Qué es lo que hicieron las entidades financieras? Básicamente las entidades financieras dijeron, estamos dispuestos a poner esa liquidez excedente solamente en bonos del Banco Central. No estamos dispuestos a demandar estos bonos que se está sacando de encima del sector privado. Entonces, ¿qué genera eso? Si las entidades financieras demandan LELIQ y demandan pases, genera una baja de la tasa de interés de la deuda del Banco Central, o lo que es lo mismo, una suba del precio de los bonos. Y acá hay algo bastante sintomático que se vio desde que empezó la crisis. El mercado no quiere riesgo soberano, incluso cuando le paga una tasa de interés por arriba de la inflación, pero sí quiere deuda del Banco Central a pesar de que pague una tasa real negativa. Claramente se percibe que el riesgo de Banco Central es muy inferior al riesgo soberano. Entonces, finalmente, ¿qué hace el Banco Central? Absorbe esa liquidez que tienen las entidades financieras y por la diferencia, ¿qué es lo que hace? Emite pesos. Ahora emite mucho más peso de lo que está demandando el sector privado. Entonces, ¿cómo ajusta este mercado? Cuando hay más peso de lo que demanda el mercado, el ajuste es vía inflación. ¿Cuánta inflación? La necesaria para que todos nosotros, como subieron los precios de los bienes que se transan en la economía, necesitemos tener más peso en el bolsillo. Entonces, cuando sube la inflación, todos demandamos un poco más de peso en el bolsillo y aparece lo que quería el gobierno, el financiamiento. ¿Para qué? Para el déficit fiscal que se financió con adelanto vía emisión de pesos, que ex ante nadie lo demandaba, pero cuando apareció inflación me lo demanda el sector privado porque necesito tener más peso en el bolsillo todo el tiempo porque subieron los precios de la economía. Y eso es el impuesto inflacionario. Y por otro lado, tengo el mercado de cambio, donde ese mercado de cambio me termina determinando qué pase con la reserva, qué pase con el tipo de cambio oficial y qué pase con la brecha cambiaria. Si vemos, eso fue junio. Si vemos en julio, ¿qué se ve? El Banco Central siguió financiando al Tesoro, fundamentalmente en concepto otro. La última semana no. Fíjense cómo la última semana empezó a revertir esto, pero que estos pesos que emite el Banco Central en parte eran esterilizados por las entidades financieras. Entonces esto es lo importante, crédito interno neto. ¿Qué es crédito interno neto? La diferencia entre los pesos que emite el Banco Central para financiar al gobierno, ya sea directamente vía adelantos transitorios o indirectamente comprando bonos, menos lo que esterilicen a través de las entidades financieras. Estos son los pesos que quedan dando vuelta en la economía. Ahora, todos estos pesos que quedan dando vuelta en la economía, si no los demanda el sector privado, ¿dónde terminan? Como pérdida de reserva del Banco Central. Entonces, cuando uno trata de explicar por qué está perdiendo reserva el Banco Central, porque hay emisión de pesos para financiar al gobierno que no está siendo íntegramente esterilizada, entonces esto genera una expansión del crédito interno, y esta expansión del crédito interno es más grande que la demanda de pesos de la economía, entonces eso me genera la pérdida de reserva. Ahora bien, esos pesos excedentes, ¿qué es lo que generan? Demanda del bien, yo digo, percibido como más barato en la economía. ¿Y cuál es el bien más barato en la economía? El dólar oficial. Y ustedes dirán, ¿cómo demando dólares oficiales? A través de las importaciones. Entonces, ¿eso qué hace? Le dificulta al Banco Central a acumular divisas. En el primer semestre del año pasado, el Banco Central había comprado 6.500 millones de dólares en el mercado de cambio. En el primer semestre de este año compró menos de 2.000 millones. ¿Y cómo viene julio? Esto fue julio del año pasado y esto cómo viene julio de este año. Nada auspiciante como viene, nada auspicioso como viene julio de este año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Banco Central ve que en la parte estacionalmente favorable le costó acumular reservas y ahora que empieza a entrar en la parte negativa tiene que empezar a desacumular, entonces empieza a poner restricciones a
al acceso al mercado oficial de cambio. Se habla mucho de esta idea de que el campo tiene 20.000 millones y que no está liquidando y que, a ver, estas son las exportaciones a Argentina, acumulados 12 meses en millones de dólares, y estas son las liquidaciones del sector exportador. Uno puede decir, sí, acá se ve en el margen algún retraso, que hay menos liquidaciones que el total de exportaciones. Estas diferencias son 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Si vamos puntualmente al sector que liquida divisas, al sector oleaginosas y aceite, esto es información de Ciara, esta fue la liquidación 2018, 2019, 2020, 2021, y esto como viene 2022. ¿De qué hay estadística? El récord histórico de liquidación de divisas del sector exportador de aceite y oleaginosa. Digamos, no sé, a ver, no es que no sepa, sé de dónde salen los 20.000 millones. ¿De dónde salen los 20.000 millones? El gobierno quiere que el campo liquide el 100% de los stocks. Y es algo que nunca hace el campo. Entonces, cuando me dice están reteniendo, en realidad está haciendo lo mismo que hace todos los años, incluso está liquidando más que el año pasado, a pesar de que hubo una fuerte sequía que complicó la producción el año pasado, favorecido claramente por precios internacionales. ¿Y qué es lo que querría el gobierno? Bueno, que liquiden todo el stock y se queden directamente sin ahorro el sector agropecuario. Ahora bien, esos pesos excedentes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el Banco Central, además de perder divisas, empieza a acelerar el ritmo de depreciación. Si vemos las últimas semanas mensualizadas, ya va depreciando un poco arriba del 5%. Creo que el escenario esperable es que esto se siga acelerando. Al mismo tiempo que acelera el ritmo de depreciación del oficial, como sigue habiendo pesos excedentes, se van al mercado, a mercados alternativos, vuela el tipo de cambio en el contado con liquidación, vuela la brecha cambiaria, todo consecuencia de los pesos excedentes, y si mido el tipo de cambio real, esto es la evolución del tipo de cambio real al tipo de cambio oficial, estamos a niveles similares al primer trimestre de 2018, momento en el cual no le había explotado a Macri todavía la crisis cambiaria, pero que había ingresos de capital en Argentina. Uno podría pensar que en aquel momento el tipo de cambio real estaba apreciado. Bueno, ahora uno podría decir lo mismo. La pregunta es, ¿esto se soluciona con una devaluación? Después vamos a ir ahí. Y esto es, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio real medido al contado con liquidación? Está en récord histórico, fíjense, la serie empieza en 2002, está por arriba de lo que fue el tipo de cambio real después de la crisis del 2002, pero por debajo de los últimos dos eventos de salto cambiario importante, enero de este año y octubre de 2020. Claramente, todos estos niveles, igual que este, no tienen ningún fundamento económico. Si uno valúa las transacciones económicas en Argentina, un tipo de cambio de 300, 350, son valores miserables. Digamos, lo único que, por lo cual el tipo de cambio llega a estos niveles, es por la crisis de confianza que hay, que la gente está dispuesta a sacarse los pesos a cualquier precio de encima. No hay ningún fundamento económico. Cuando vemos las necesidades de financiamiento, estos son los vencimientos de deuda que tiene que enfrentar el gobierno. Ahora el 29 vence 320.000 millones de pesos, habrá que ver cómo es esta licitación. La siguiente vencimiento fuerte será el 16 de agosto, 360.000 millones, y después a fin de agosto otros 200.000 millones. Y cada licitación va a ser una prueba. Así como hay que financiar el déficit fiscal, cada licitación es una prueba. ¿Qué encontró el gobierno y que de alguna forma está convalidando la visión del mercado? Como les decía, el mercado no quiere deuda del Tesoro, quiere deuda del Banco Central. Entonces inventaron un engendro, que es básicamente un bono del gobierno con un put del Banco Central. ¿Qué me garantiza ese put del Banco Central? No, el Banco Central no me va a sostener el precio, pero lo que me garantiza es la liquidez. Si hay algún evento de liquidez, le vendo el bono al Banco Central, el Banco Central me va a dar los pesos a la cotización de ese día, entonces me elimina el riesgo de liquidez. Estos son los vencimientos que hay de deuda a tasa fija.
esto deuda SER, esto deuda dólar link, esto es nuestra proyección de déficit fiscal y estas son las necesidades de financiamiento mes a mes hasta fin de año. ¿Cuál es el promedio? Y Argentina más o menos tiene necesidad de financiamiento promedio por 1 billón de pesos de agosto a diciembre, donde la ministra empezó a decir que va a combatir el déficit fiscal. Tendremos que ver si tiene el apoyo político para hacer eso. ¿Pero sería una buena noticia? Sí, porque el área roja sería más chica. Pero es fundamental revertir el problema de la confianza. Porque si yo no revierto el problema de la confianza, sigo con el problema de cómo hago para rodear los vencimientos de deuda. Entonces, ¿bajar el déficit fiscal es una condición necesaria? Sí. ¿Suficiente? No. Si no revierto la confianza, lo mismo voy a seguir con los mismos problemas actuales. ¿Por qué? Porque cuando tenga que refinanciar los vencimientos, no voy a lograr refinanciar los vencimientos y lo voy a obligar al Banco Central a que salga a emitir más peso de lo que la economía demanda, y eso me genera presión sobre la reserva, presión sobre el tipo de cambio oficial, presión sobre la brecha, un gobierno que para no perder reserva pisa las importaciones. Cuando piso las importaciones tengo problemas en el abastecimiento de bienes y de insumos. Lo que son insumos me afectan producción, al mismo tiempo que cualquier persona que se tiene que desprender de un bien tiene que fijar un precio que incluya la expectativa de cuál va a ser el costo de reposición, y no solamente el costo de reposición, sino también si voy a tener la posibilidad de reponerlo, dado que no sé si ni siquiera si voy a tener la posibilidad de acceder al mercado de cambio. Esto es los vencimientos de deuda en dólares. Fíjense que hay acá puchitos todos los meses, que son intereses, casi nada, y que hay un vencimiento de 1.000 millones en enero 2023 y otros 1.000 millones en julio de 2023, que empiezan a amortizar los bonos en dólares de la última reestructuración. Estos son vencimientos con el Fondo Monetario, esto con organismos internacionales, y esto con banca comercial y organismos bilaterales. A ver, dado los pocos vencimientos en dólares, es imposible de justificar estos rendimientos de la deuda en dólares argentina, o lo que es lo mismo, un riesgo país coqueteando con los 3.000 puntos básicos. De nuevo, no hay ningún fundamento que defiendan ese nivel de riesgo país, más que el me quiero desprender de activos argentinos a cualquier precio, porque no sé cuánto va a durar esto. ¿Cuánto aguanta? Esa es la pregunta del millón y que todo el mundo hace. ¿Cuánto aguanta? Aguanta lo que aguante la reserva. ¿Cuánta reserva tiene el Banco Central? Al 20 de julio, casi 40.000 millones de dólares. Pero esos 40.000 millones claramente no son propios. ¿Por qué? Porque hay 12.000 que son encaje de los depósitos en dólares, 19.000 de swap, otros por 6.800. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las reservas propias del Banco Central? 1.700 millones de dólares. Pero ojo, que si uno quiere hacer una prueba ácida, de esos 1.800 millones, 3.400 es oro. Entonces, ¿cuántas son las reservas netas líquidas? Son negativas en 1.600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? El Banco Central ya está usando dólares no propios. A ver, yo soy el tesorero del Banco Central, abro la bóveda y veo Franklin todos verdes con todos billetes iguales. No identifico de quién es el pasivo. Es todo liquidez y uso esa liquidez para ir haciendo frente a los pagos. Ahora, cuando uno empieza a ver los componentes, nos damos cuenta que el Banco Central ya está usando dólares no propios. ¿Está todo terminado? No. ¿Por qué no? Porque sigue teniendo liquidez el Banco Central. ¿Qué liquidez? Y acá hay 12.000 millones de dólares que son todavía encajes de los depósitos en dólares. Hay 4.000 millones de dólares que son depósitos del gobierno en dólares, con lo cual acá tengo más de 16.000 millones, que si le saco estos 1.600, estamos hablando de unos 14, 15.000 millones de dólares de liquidez que tiene el Banco Central. ¿Qué le permite? A ver, ¿cuánto duraría con esa liquidez? Y la verdad que con 15.000 millones de dólares, yo diría, el Banco Central puede aguantar más de un año con esta, comillas, política cambiaria que está implementando. Ahora, ustedes me van a decir, no, bueno, pará, pero acá vos estás usando estos 12.000 millones de dólares que son los encajes de los depósitos en dólares.
Y ahí yo le voy a decir dos cosas. Primero, mientras no me corran los depósitos en dólares, yo podría utilizar esto y después en algún momento veo cómo hago para recomponerlo. Y si me caen los depósitos en dólares, bueno, eventualmente tendré que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Quiero seguir interviniendo en el mercado de cambio o quiero pagar los depósitos en dólares? Esto es lo que está pasando con los depósitos en dólares. Se ve que del 21 de junio vienen cayendo, cayeron 500 millones de dólares. ¿Es mucho? Uno diría, no es mucho, pero cuando estamos contando la moneda, 500 millones de dólares son importantes, pero también se ve acá alguna desaceleración en el ritmo de caída los últimos días. Cuando uno se fija esos depósitos en dólares, ¿de quiénes son? 2/3 pertenecen a personas físicas. Y la verdad que yo no dejo de sorprenderme que haya gente que todavía tiene dólares en los bancos en Argentina. El resto, poquito compañía de seguro, pocos fondos comunes de inversiones, algo sociedades autorizadas para actuar como fiduciario financiero, bastante de pymes y el resto de otras empresas, donde posiblemente estas otras empresas y pymes no puedan sacar esos depósitos en dólares, pero estas personas físicas podrían. Cuando uno va a ver cómo es la foto de esas personas físicas, del total hay casi 3.000 millones de dólares, que es gente que tiene menos de 10.000 dólares en la cuenta. ¿Qué me parece a mí? Bueno, es gente que va comprando 200 dólares y lo va dejando a él, mensualmente por el cupo que le autoriza el Banco Central, lo va dejando en la cuenta bancaria y quedó ahí. ¿Qué hay posibilidad de que eso corra? Me parece que la probabilidad es baja. Pero después hay otros 3.000 millones de gente que tiene entre 10 y 50.000 dólares, otros 1.200 millones de gente que tiene entre 50 y 100.000 dólares, y otros 2.700 millones de dólares de personas físicas que tienen más de 100.000 dólares en un banco. La verdad, me llama la atención. Estas son las cantidades de cuentas, y esto es el monto dividido la cantidad de cuentas, cuál sería el saldo promedio por cuenta. No sabemos si estos 14 millones de cuentas son activas, pero si uno divide el total de cuentas en estos 14 millones, me da que el saldo promedio serían 200 dólares de los que tienen menos de 10.000, 20.000 dólares de los que tienen entre 10 y 50, 68.000 dólares entre los que tienen 50 y 100, y 270.000 dólares entre los que tienen más de 100.000 dólares. De nuevo, si hay una corrida cambiaria que pone en riesgo el acceso a liquidez por parte del Banco Central, habrá que preguntarse qué prioriza el Banco Central, si pagar los depósitos en dólares o seguir teniendo poder de fuego. Para ir terminando, mucha gente habla, la solución es el fabregazo. ¿Qué es el fabregazo? Hay que dar un salto cambiario. ¿Y cuál es la idea de dar un salto cambiario? Que en la historia argentina, cuando uno tenía un problema de este tipo de financiamiento y fiscal, un movimiento cambiario que me generaba, yo movía el tipo de cambio, generaba inflación. Cuando generaba inflación, rápidamente empezaba a incrementarse la recaudación del gobierno por impuestos, por ejemplo, el IVA, que inmediatamente empezó a recaudar más IVA, al mismo tiempo que como rezagaba el ajuste de jubilaciones, pensiones, planes sociales, todo el gasto público, yo rápidamente recaudaba más y retrasaba el ajuste del gasto, entonces rápidamente ponía en caja el sector público. Ahora, ¿qué pasaría hoy con un fabregazo? Esto es la composición del gasto y la participación sobre el total del gasto. ¿Qué tenemos? 55% del gasto son jubilaciones y pensiones y gastos sociales, y otro 14% son subsidios económicos. Entonces, ¿qué tengo? Casi 60% del gasto, jubilaciones, pensiones, subsidios sociales y subsidios económicos. ¿Por qué marco este 60%? Perdón, 70%. ¿Por qué marco este 70%? Porque este 70%, si yo muevo el tipo de cambio, los subsidios económicos, ¿cómo se originan? Por la importación de gas y gasoil. Importación en dólares. Cuando muevo el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Esto va a ajustar inmediatamente. Segundo punto. Cuando yo mueva el tipo de cambio, ¿cuánto va a demorar en pasar ese ajuste cambiario e inflación? La verdad que yo creo que rápidamente va a pasar inflación.
este 55% del gasto ajusta por una ley de movilidad previsional, que es básicamente qué pasa con los salarios reales, donde de alguna forma está impactado por inflación. Entonces, si esto me ajusta por inflación y esto me ajusta por tipo de cambio, resulta que el 70% del gasto, más temprano que tarde, me va a terminar ajustando. Entonces, está bien, aumenta la recaudación, pero 70% del gasto me aumentó inmediatamente. Esto es lo que viene pasando con el gasto del gobierno nacional en subsidios económicos medidos en dólares. Fíjense, a fines del 2019 eran unos 7.000 millones de dólares, ahora son más de 15.000 millones de dólares por la política de atraso de tarifa y por la suba de los precios internacionales. Pero esto es lo que cuando mueva el tipo de cambio inmediatamente me va a ajustar. Y el tercer componente por el cual no es aconsejable un fabregazo es porque si yo veo la composición de la deuda argentina, esta es la deuda a tasa fija, esta es la deuda que ajusta por inflación, esta es la deuda dólar link y esta es la deuda en moneda extranjera. Donde el gobierno viene insistiendo, bueno, fíjense cómo venimos bajando la deuda en términos del PBI. Pero esa baja de la deuda en términos del PBI, explicada exclusivamente por lo que pasa con la deuda en moneda extranjera, ¿por qué se da? Porque el PBI me crece por actividad económica e inflación, y la deuda me crece solo por tipo de cambio. Y como yo vengo retrasando el tipo de cambio, o sea, la depreciación es más chica que la inflación, esa deuda en moneda extranjera me cae en términos de producto. Ahora, si yo muevo el tipo de cambio, ¿qué va a pasar con esta deuda? Va a crecer. ¿Y qué va a pasar con esta deuda que ajusta por inflación? También va a crecer. Entonces, cuando yo digo, bueno, muevo el tipo de cambio y es la solución mágica. Muevo el tipo de cambio y me sube la cuenta de subsidios energéticos, me sube la inflación, me sube la deuda en dólares, me sube la deuda ajustable por ser, por detrás me van a venir a pedir suba de salario, con lo cual me va a subir la fórmula de indexación del gasto social y el gasto previsional. Entonces el 55% del gasto lo termina ajustando casi por inflación. Para que ustedes tengan una idea, este es un ejercicio teórico. A fin del 2021, el gasto previsional y social, subsidios sociales, jubilaciones y pensiones, eran equivalentes a 11,6 del PBI. Para ajustar 0,8 del PBI, los salarios reales tienen que caer 6%. Para ajustar 1,5 puntos del PBI, los salarios reales deberían caer 25%. Entonces, si uno quiere ese 55% del gasto, lograr un ajuste que me baje el déficit fiscal, debería tener una baja de salario real del orden del 25%. ¿Cuándo se dio la última baja de 25% del salario real en Argentina? En el 2002. ¿Qué pasó? Llevé el tipo de cambio de 1 a 4, eso generó 75% de inflación, ajusté los salarios 50%, y la baja del salario real fue de 25%. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquel momento y hoy? Que en aquel momento salíamos de la convertibilidad y la economía no estaba indexada. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de inflación necesario hoy para lograr una baja de 25% de los salarios reales? Para terminar, ¿cuál es el escenario más probable de acá a fin de año? Yo digo, el escenario más probable es uno donde el gobierno siga con el, comillas, modelo actual, que es poca confianza, déficit fiscal tratando de reducirlo, con restricciones políticas, vencimiento de deuda y problemas de financiamiento, emisión de peso del Banco Central para cubrir el gap de financiamiento, presiones sobre el mercado oficial de cambio, Banco Central, comillas, perfeccionando el cepo para no perder tantas reservas. Eso me va a generar menos problemas en el abastecimiento de insumos y problemas de bienes e insumos, caída de actividad económica, me va a generar presiones al incremento en la brecha cambiaria, y como voy a tener pérdida de reserva del Banco Central, aceleración en el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial, faltante de productos, venta de productos que incorporen el costo de reposición y la probabilidad de poder recomponer mercadería, al mismo tiempo que se me amplía la brecha cambiaria. La cuarta pata del mecanismo de ajuste, ¿cuál va a ser? Aceleración de la tasa de inflación.
para terminar, ¿qué es lo que hicimos? Y lamentablemente en Argentina siempre hay que terminar repasando la historia. Y acá vemos Rodrigazo versus hiperinflación. Esta es la historia de lo que fue la tasa de inflación de Argentina del 70 hasta que empezó la convertibilidad. 3 periodos de inflación marcados. Primero, lo que se llamó el Rodrigazo. Segundo, el inicio de Alfonsín hasta que empieza el plan Primavera y el plan Austral, que logra bajar la inflación hasta que patea el ajuste fiscal y las 2 hiperinflaciones del 89 y del 90. Esos son datos mensuales. Esto es la variación interanual, o sea que pasó 12 meses y esto es el promedio de 12 meses móviles. ¿Qué es lo que vemos? Que la tasa de inflación del Rodrigazo fueron elevadas, pero cuando vemos 12 meses, la inflación no llegó ni siquiera al 10%, no fue una hiperinflación. Esto es lo que pasó con antes de llegar al plan austral, inflación en torno al 10% interanual, y esto es la hiperinflación. Entonces, primera cosa, ¿cuál fue la hiperinflación? Claramente, la hiperinflación fue 89-90. ¿Cuál fue la diferencia entre la hiperinflación y el Rodrigazo? Primero, esto, fíjense, esto es lo que pasó con la inflación y esto es lo que pasó con el tipo de cambio real. Cuando yo deprecio, se acelera la tasa de inflación y mejora el tipo de cambio real, pero después el tipo de cambio real vuelve a caer. Entonces, indefectiblemente, el tipo de cambio real termina convergiendo. Cuando vemos con Alfonsín, esto fue el salto inflacionario y esto el tipo de cambio real. De nuevo, la tasa de inflación fue mucho más alta para lograr, entre comillas, una mejora del tipo de cambio real similar a la del Rodrigazo, pero después fuerte caída del tipo de cambio real. Cuando empieza a haber confianza, el tipo de cambio real vuelve a caer. ¿Por qué? Porque yo devalúo y más tarde o más temprano, cuando fijo el nuevo tipo de cambio, la inflación hace el catch-up y vuelve a caer el tipo de cambio real. Ahora, ¿cuál fue la clave? La clave fue esta. El Rodrigazo, después de la devaluación, logró expectativas de alguna forma positiva y empezó a crecer de nuevo la demanda de activos en pesos, volvió a crecer la monetización de la economía. Con Alfonsín tuviste el salto hiperinflacionario y la monetización de la economía nunca se recuperó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia fundamental que hay por detrás de esto es que Rodrigo hizo un ajuste cambiario cuando aún tenía reservas en el Banco Central, lo que le permitió salir a defender algún nivel de tipo de cambio. Hubo un fogonazo inflacionario, pero después la inflación cayó. A partir de que cuando voló la inflación, licuaste la monetización de la economía, como tenía reservas para defender, la monetización empezó a crecer. Con Alfonsín, ¿qué pasó? Hiciste la devaluación sin reservas, el tipo de cambio voló. Cuando el tipo de cambio voló, no pudiste estabilizarlo, el tipo de cambio, voló la inflación por detrás y la monetización nunca se recompuso. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que, dado que no es recomendable hacer una devaluación, pero no sabemos si se la va a poder evitar, bueno, la pregunta es, ¿y cuál es el escenario posterior? Y depende si la devaluación se la hace con reserva o sin reserva. Si la devaluación se la hace con reserva, y el escenario más parecido a un Rodrigazo, donde se habla que fue la primera hiperinflación, pero técnicamente no fue una hiperinflación, y si haces una devaluación sin reservas, bueno, una devaluación sin reservas se parece mucho más al escenario 1989-1990. Dicho esto, hay gente que dice, bueno, entonces mejor adelantar la explosión y hacerla ya. A ver, adelantar una explosión es adelantar una crisis, donde uno sabe cómo empiezan las crisis, pero nunca se sabe cómo terminan las crisis. Hasta acá llego yo, me callo y quedo abierto a preguntas, consultas, lo que consideren oportuno. Muy expresiva la exposición, no, creo que todos hemos quedado un poquito, no digo choqueados porque estamos con el cuero curtido en todo este punto. La pregunta es, si
se supone, en términos generales, que los problemas en Argentina son 50% políticos, 50% económicos, ¿no? ¿Qué aliciente o qué incentivo positivo, qué evento podría ocurrir en el corto plazo? No digo para mejorar esta situación, sino para no empeorarla. Atado a eso, ¿cómo haces la cobertura de los pesos que tengas en tu portafolio? A ver, son dos preguntas muy interesantes, Saúl. A ver, la primera, ¿qué podés hacer para no deteriorar? Y claramente, para no deteriorar, lo primero que tendrías que hacer es una lucha en serio contra el déficit fiscal, lo cual supone un apoyo político y que todo el ala del gobierno que no está dispuesta a apoyar se calle la boca y eventualmente hasta salga a apoyar la reducción del déficit. Ayer mucha gente me decía, ¿y qué novedades vas a traer del fondo? El fondo no va a traer ninguna novedad, digamos, el fondo te va a decir sangre, sudor y lágrimas. Y es básicamente lo que salió anoche Georgieva a decir. Acá hay que seguir con el ajuste, no hay otra alternativa. Ahora, creo que para que eso, dado que el problema no es exclusivamente económico, sino tiene un fuerte componente de confianza, las medidas deberían ser medidas en pos de la confianza, digamos, medidas que te generen la intención de quedarte con activos en peso, básicamente. Y dentro de la política uno diría, y bueno, Alberto Fernández me lo puede garantizar, cada uno tendrá su respuesta. Y Alberto y Cristina me lo garantizan, la llegada de Massa podría ser una garantía. A ver, creo que cada uno tendrá su percepción de los distintos escenarios. Lo que yo sí puedo decir es que si uno ve esos planes que andan circulando, que dicen, primero le vamos a dar un aliciente al campo para que liquide. El campo, para liquidar lo que tiene, ese tiene que ir por niveles de stocks por debajo de los históricos. Me parece que es raro. Lo segundo, ¿qué probabilidad hay que la coalición de gobierno apoye un, entre comillas, de nuevo, estoy usando mucho las comillas hoy, un beneficio para el campo cuando tenés los movimientos sociales pidiéndote suba, digamos, el salario universal y todo esto? Creo que eso colisiona con las distintas posiciones internas. Y lo tercero, que muchos de estos tienen la solución mágica de vamos a devaluar. Y la verdad que devaluar hoy para mí en Argentina es un problema. No sé si es evitable o no. Yo creo que es evitable, pero para evitarlo, si seguís con el drenaje de los depósitos en dólares, en algún momento vas a tener que tomar alguna decisión de los depósitos en dólares. Pero de nuevo, si hoy yo devalúo en Argentina, inmediatamente la cuenta de subsidio energético me sube, inmediatamente me sube la inflación, con lo cual me sube la deuda en dólares, me sube la deuda SER. Al mismo tiempo, ¿cuánto va a demorar esa devaluación a pasar precio con las expectativas actuales? No va a demorar nada. Entonces inmediatamente voy a tener que ajustar los salarios, con lo cual inmediatamente me va a subir el gasto en jubilaciones, en pensiones y en subsidios sociales. Entonces, de nuevo, una devaluación, ¿a qué me ayudaría? A licuar los pasivos del Banco Central, no los pasivos del Tesoro, y no a poner en caja el Tesoro. Con lo cual, creo que la situación, de nuevo, y creo que lo hablamos ya alguna vez, la situación es complicada, y creo que pensando incluso a futuro en un próximo gobierno, esa situación complicada que tiene de desafío, el desafío que tiene es que, a ver, yo venía diciendo, no me gusta la deuda SER. ¿Por qué no me gusta la deuda SER? Porque si hago las cosas mal, la deuda me sube. Y si hago las cosas bien, la deuda también me sube. Entonces, en algún momento ibas a tener que tomar alguna medida, y creo que anticipándome un poco, me imagino alguna próxima pregunta, si uno piensa en el futuro, bueno, para salir de esto, ¿qué necesitas? Necesitas un plan antiinflacionario con renegociación de todos los contratos que son indexados, al mismo tiempo de un apoyo internacional, porque creo que va a resultar casi imposible hacer todos los ajustes que necesita la economía de un día para el otro.
Fernando, ahí, a ver, siguiendo con la parte local para después pasar a lo internacional. ¿Cómo ves, lo que preguntó Saúl, el tema de cobertura para los pesos con esto de las nuevas medidas del BCRA? ¿Qué te parece con esto que decís? La devaluación no es la solución, digamos, eh, pero tampoco es que te genere incentivo para al modelo agroexportador, digamos, liquidar, porque no tenés un aumento de tasa de interés, entonces yo me guardo el commodity como una cobertura, porque la devaluación es más alta que la tasa de interés. Ante esa cobertura, ¿lo ves al dólar link, digamos, que me tengo que quedar en peso de forma obligada, casi, teniendo las tasas de interés muy bajas? Entonces, ¿lo ves mejor que el SER o te gusta más el SER, sabiendo que mucho de la deuda es soberana y poco corporativo, ¿no? A ver, separaría plazos, ¿no? A ver, primero supongamos que todo el que tiene peso en Argentina es capital de trabajo, porque pensar que alguien tenga ahorro en peso me parece que es demasiado venturoso. Ese capital de trabajo, ¿cómo lo protejo? Claramente, la mejor forma de protección, y es lo que hace todo el mundo y lo que le genera el problema al Banco Central, acopiando, acumulando mercadería, insumo, lo que fuere, es la forma más segura de cobertura. Lo segundo, respecto del campo, esta eventual liquidación, de nuevo, para mí hoy el campo no tiene que liquidar. Digamos, el gobierno, esos 20.000 millones, es la ilusión de que el campo se quede sin stocks. Y el campo nunca se quedó sin stocks, está incluso con stock por debajo de los niveles históricos. Entonces, para mí no le queda mucho más para liquidar el campo. Entonces, en esa línea, ¿qué va liquidando? Bueno, voy liquidando lo que necesito, la caja que necesito. Entonces, me quedaría en, me quedaría en granos, digamos, para ir cubriendo los costos. Sí, definitivamente, digamos. ¿Por qué? Porque me parece que el riesgo o movimiento cambiario, más allá de que sea necesario o no, pero que llegue a alguien con un mal diagnóstico y diga lo primero que hay que hacer acá es mover el tipo de cambio, bueno, yo creo que quedarme con granos, bueno, una forma de quedarme con cuasi dólares, es una forma de cobertura. Ahora, si tengo pesos excedentes, dólar link sería algo parecido, ser claramente una alternativa a ser, pero ¿cuál es el riesgo del ser? El riesgo del ser es el riesgo que en algún momento te obliguen a reestructurarte, que es la crisis que ocurrió el último mes. Yo veo la posibilidad de una reestructuración, yo creo que no, yo creo que el gobierno quiere evitar, como sea, hacer lo que hizo el gobierno anterior. Se quieren diferenciar. Esta idea de defaultear, reperfilar o reestructurar la deuda en pesos, bueno, este gobierno la quiere evitar como sea. Entonces, por ahí, irme a hacer que me pague inflación cuando sé que parte del mecanismo de ajuste va a ser inflación, para capital de trabajo, que son pesos de corto plazo, no me parece una mala alternativa. Perdón que estoy con un poco de ruido en la calle, y para cerrar la Argentina, si queda alguna pregunta internacional. ¿Se escucha ahí, Saúl? Yo te escucho, Aníbal. Perfecto. Perfecto, Aníbal. Es como que hubo varias preguntas por ahí parcializadas, y nos damos un interrogante y por ahí esto es más, como dijiste, terreno de opinión que terreno de análisis, ¿no? Porque está clarísimo que el precio del dólar financiero, el contado con liqui, está por encima de cualquier parámetro econométrico, si se quiere, y tiene que ver con una cuestión de expectativas, pero también estamos viendo que la deuda en pesos, en definitiva todo es deuda en pesos, tasa fija, SER, dólar link, o sea, si hubiera una reestructuración, elegir qué tipo de activo no van a reestructurar, no sabes cuál es. Si bien coincido esto que vos mencionás de que es difícil, por lo menos en el corto plazo, debería escalar más la crisis, pero si el gobierno no devalúa, tampoco el dólar link te va a dar una protección. Se viene atrasando el tipo de cambio en los últimos meses, lo venimos viendo. La inflación parecería ser quizás lo que está desatado. Hasta ahora no te están mintiendo los índices, ya lo hicieron en su momento. Entonces, si yo tengo que elegir, ¿compro dólares caros
¿sí? Porque la dinámica de emisión de peso y déficit fiscal, no creo, a ver, más allá que Batakis tenga la mejor intención, difícilmente pueda hacer algo radical. Podrán controlar para que no siga aumentando, pero bajarlo más con una caída de actividad económica como la que se puede prever por todas las restricciones de la importación. Entonces, hoy el conservador, ¿qué hace? Paga lo que sea y lleva dólares, o ves algún mecanismo de decir, che, no hablemos del ahorro de largo plazo, que decir, che, comprar los dólares y sacarlo de Argentina y después fíjate. Pero en esto de decir, che, tengo mi capital de trabajo más mi margen de ganancia, salgo a comprar dólares a 300 y algo, o lo que dé, o ves algún activo local que tenga sentido como una cobertura, hablemos de los próximos 180 días, ¿no? O sea, acá a fin de año, el más largo plazo creo que es otro mundo. A ver, creo que de acá a fin de año, a ver, de nuevo, creo que el gobierno quiere evitar a toda costa hacer una reestructuración de deuda en peso. Se quiere diferenciar del gobierno anterior, con lo cual creo que va a hacer todo lo que esté al alcance para evitarlo, y entiende que la forma es emitiendo peso. Ahora, eso por un lado te dice, bueno, ok, la deuda a ser te la van a pagar y el ajuste va a ser inflacionario, con lo cual ahí va a estar cubierto. Al mismo tiempo, si le metes una dinámica, Aníbal, yo estoy de acuerdo que el tipo de cambio se viene retrasando, pero en esa dinámica estás metiendo peso a lo loco, con lo cual sostener el tipo de cambio también se te va a hacer muy difícil. Entonces, digamos, de nuevo, yo creo en ese escenario donde creo que el gobierno va a tratar de evitar de reestructurar deuda, me inclinaría más por la deuda SER, donde tal cual no te están tocando los índices, la inflación te refleja lo que está pasando, es esperable que sigamos con niveles de inflación elevados. Mi escenario hasta fin de año es uno donde acelere el ritmo de depreciación de lo oficial, pero sin un salto, la brecha crezca, pero vayamos a un ritmo de inflación sostenidamente más alto. Entonces, si vos me decís, bueno, ese escenario que no llega a la explosión, claramente me iría a ser. Muy claro. Saúl, ¿querés ver la parte internacional? Así lo liberamos a Far. Está apagado, Saúl. Sí, perdón. Ahí estábamos analizando y vos mostraste la estructura de las curvas de rendimiento de los treasuries, pero eso se repite también en los investment grade y también en los high yield, americanos estamos hablando, sí, donde la parte más interesante de la curva podría ser la que está entre 2 y 5 años, ponele, ¿no? Que ya están dando rendimientos bastante atractivos, cerca del 3% Treasury, 4 y pico los investment grade y arriba el 5 los high yield. ¿Qué opinión tenés al respecto de ya empezar a invertir en esa parte específica de las curvas y cuál de estas clases privilegiarías? Y si tenés algún comentario de emergentes. A ver, creo que iría high yield de corta duración. Definitivamente, a ver, creo que hay un escenario que no vimos hace años, que es que se puede hacer tasa de nuevo. Y creo que para cómo pensamos los argentinos, donde vemos nuestro activo externo como una caja de seguridad, empezar de venga interés, creo que es una buena noticia. Creo que la forma es ir, sí, a high yield. Me iría a un high yield de corta duración, algo, digamos, claramente concentrado de corta duración. Vos hablabas de plazo, sí, creo que hasta 2, 3, hasta 5 años puede ser, sí, es el plazo en el cual me posicionaría, y claramente creo que empezaría a buscar alternativas de inversión. Creo que también empiezan a aparecer, no sé, acciones preferidas que te empiezan a pagar intereses, empresas AAA, digamos, no sé si AAA, pero en un segmento más bajo que puede empezar a conseguir cupones elevados. Definitivamente creo que hoy empezaría a posicionarme un portafolio ahí, y si quiero hacer algo de equity me iría mucho más de nuevo a financieras de banco más locales del interior de Estados Unidos y consumo masivo con poder de traspasar incremento de precio a precio de venta, tipo Walmart, cosa por el estilo. Con respecto a Estados Unidos, y después pasar a la TAM para ya cerrar, ¿te parece que el 9,1 del dato de inflación
del mes pasado ya fue un pico con respecto a los precios de los commodities, cómo ves que se puede llegar a comportar eso, y los resultados de las empresas que esta semana presentan, grandes empresas, sus resultados trimestrales. A ver, lo primero, a ver, yo creo que el precio de materias primas se deberían empezar a estabilizar en estos niveles, que son elevados, pero estabilizando desde acá. El dato interanual, todavía podés mostrar incrementos, porque en realidad estás, digamos, si uno ve el dibujo de la inflación, es como que el dibujo interanual no te favorece. Entonces todavía podés encontrar variaciones interanuales elevadas de inflación. Lo importante es que va pasando en el margen y que se vaya desacelerando. Yo creo que a partir de agosto-septiembre se puede empezar a ver datos de inflación core en Estados Unidos desacelerando. No perdería de vista el tema del PCI, que el PCI está desacelerando más rápido que el CPI y que es sobre lo que la Fed pone su meta. Entonces, claramente creo que seguiría también qué está pasando con PCI. Resultados de las empresas, a ver, creo que vamos a empezar a ver resultados que no son tan buenos y creo que es necesario empezar a ver ajustes en la proyección de ganancias. Creo que si uno ve la relación de price earning, los earnings proyectados todavía están muy elevados. Yo creo que lo que hay que empezar a ver es un ajuste de los earnings a la baja. Respecto de América Latina en general, a ver, dentro de América Latina, México puede ser interesante, creo que Brasil también puede ser interesante, básicamente dependiendo de cómo llegue Lula, pero está hablándose de un vicepresidente, un expresidente de Banco Central ultra ortodoxo, aparentemente un Lula que se quiere diferenciar de la gestión anterior, y lo tiene que hacer porque el escenario internacional no es igual que el que supo tener en su momento. Creo que Brasil es el más interesante, la actividad está creciendo, redujo el déficit fiscal, está con una situación externa bastante equilibrada. Creo que sí, es lo interesante. Después, a ver, Perú, Colombia, Chile, más allá de Argentina, Venezuela. A ver, yo primera vez en mi vida que veo los chilenos no solamente sacando activos financieros, sino mudándose a Estados Unidos a vivir con toda la familia, digamos. Se comieron 60% de su fondo de pensión. Si uno piensa, digamos, claramente son regímenes más Chile, seguido de Colombia, y en último caso por ahí Perú, son regímenes claramente populistas, donde conocemos cómo funciona el populismo. Inicialmente se financia con los stocks, y cuando se acaban los stocks se empieza a ir por los flujos, ¿no? Creo que cuando uno ve qué pasó en Chile, que se comieron el 60% del fondo de las AFP, bueno, el inicio irán profundizando, con lo cual la verdad que América Latina en un escenario de suba de tasa, con dólar fuerte, y con estos cambios de gobierno hacia el gobierno más populista, creo que salvo Brasil, que Lula puede dar de qué hablar, el resto la verdad que creo que es poco atractivo, ¿no? Y en la segunda pregunta iba apuntada a eso, a lo que es la TAM, un escenario bastante complejo en cuanto a lo político, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que repercute? Fernando, no te robamos más tiempos. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, te esperamos, como siempre, el mes que viene para que nos hagas un análisis detallado de todas las variables internacionales y locales. Dale, Desde ya, le te agradezco mando a un abrazo. todos, nos vemos el mes que viene y bueno, saludos ahí para todos. Muchas gracias. Gracias. Por ahí Gracias, podemos hacer un Fernando. concurso a ver a cuánto está el contado con liqui para la próxima reunión. Por ahí lo abrimos. Avísame, apostamos. Internamente creo que ya lo hacen. Saludos, nos vemos, gracias. Chao, chao. Que anden muy bien.